Finalmente hay una nueva ley de alquileres, se le hicieron modificaciones, pero la gran mayoría de la gente no ha quedado satisfecha. Ni los dueños de departamentos de casa, ni los inquilinos. Salvo algunos sellos de goma de algunas asociaciones que celebran esto porque juegan para uno o para otro lado políticamente, el resto de la gente no. Hemos convocado a Lucas Vergo de la Cámara Inmobiliaria de Córdoba. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Lucas, a ver, ¿cuál es tu lectura? Primero, antes de tu lectura, ¿qué cosas cambiaron y qué quedó en la nueva ley? Hubo algunos cambios que generan el mismo resultado. Arranco diciéndote esto. Los cambios son, mejor dicho, se mantienen los 3 años. Se mantiene el plazo de 3 años, creo que se estaba pidiendo bajarlo a 2. Se cambia la periodicidad de actualización, pasa a una periodicidad con un mínimo de 6 meses. Y el tercer punto, que es hoy pasa a ser el más polémico, antes era la actualización los 12 meses, y el tercer punto que es más polémico es que se cambia el índice de actualización utilizado por el Banco Central por el índice de casa propia, que es un índice utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial, se usa para los créditos Procrear, y es un índice que tiene la particularidad de tomar el menor índice de variación de los últimos 12 meses entre variación salarial y coeficiente de estabilización de referencia, lo cual se pondera con un 0,9%, o sea, se baja aparte un 10%, y siempre se actualiza con el menor de esos índices. ¿Qué genera esto? Que dentro de esas modificaciones, que son las 3 modificaciones o los 3 puntos más relevantes, genera que el resultado de un contrato de alquiler con estas modificaciones siga siendo exactamente el mismo, hasta está por un poco por debajo que el resultado del contrato de alquiler que estábamos sufriendo con esta ley actual. O sea, el dueño de un departamento va a decir, y la verdad que para alquilártelo así, con esta regla de juego, ni te lo alquilo, pierdo como en la guerra, ¿entiendo bien? Sigue exactamente la misma situación que venimos padeciendo en este último tiempo. Veníamos pidiendo gritos que haya alguna modificación sobre la ley, y esta reforma terminó siendo una reforma totalmente afectada por la víspera electoral, totalmente afectada. Claro, pero no terminas beneficiando al inquilino porque no hay que alquilar. Nadie va a decir, yo no voy a poner el departamento para que lo tengas 3 años, después voy a ver si vos te querés ir, en qué condiciones me lo entregás y qué obtengo con el alquiler. Volvemos a caer en la misma situación de esto que hablábamos, que era un modelo perder-perder, ahora volvemos a arrancar de vuelta. ¿Por qué volvemos a arrancar de vuelta? Pues tenemos un índice que va muy por debajo de la inflación, actualiza por debajo, pues se toma el coeficiente del 0,9 y se va tomando siempre el índice más bajo, que pareciera en una primera instancia positivo para el inquilino. Ahora nos va a volver a pasar lo mismo que nos pasó y que tuvimos la experiencia con el cumplimiento de los 3 años de esta ley actual. No va a generar que haya un incremento en la oferta, no va a estabilizar la situación y nos vamos a ir encontrando esta situación, este círculo vicioso, donde al principio pareciera que esto es beneficio para el inquilino y al final del cuento nos encontramos con que no tenemos alternativa, no tenemos inmueble y los valores locativos de lo poquito que hay, digo poquito que hay, Jorge, porque podremos decir que estamos yendo a un punto de disponibilidad cero, de oferta cero. Estamos yendo a ese punto. Entonces lo poquito que hay tiene valores que están muy por arriba de la inflación y muy por arriba de las actualizaciones. Esa es la problemática que estamos teniendo. Hoy el valor inicial de los contratos. Entonces hasta que no entendamos que sin promover la oferta no vamos a lograr generar que para un inquilino haya alternativas, tengamos otra posición de negociación, va a ser muy difícil, bueno, va a ser muy difícil cambiar esta prohíben situación. Poner el precio de los alquileres en dólares. Hay otra realidad que está mal expresada, porque, perdón, los alquileres nunca se pueden hacer en dólares, eso es importante tenerlo en cuenta. Siempre los alquileres, los contratos se pueden ver en dólares, son malas praxis, están mal hechos. O sea, hoy no se habilita el alquiler en dólares, esta reforma no cambia eso, no se habilita. ¿Por qué? Porque el precio tiene que ser pagado en dinero y la moneda extranjera está tomada como si fuese una cosa. Entonces, es una mala praxis hacer un contrato en dólares, o sea, no cambia eso. Lo que cambia es la publicación de los valores en lo que son los portales. Que eso, la realidad se lleva puesta el día a día, porque muchas de las publicaciones en dólares se hacían o las hacían los propietarios, ni siquiera inmobiliarios, muchos son por propietarios, pero no estar cambiando todos los meses. Este es un país que cada 10, 15 días no está cambiando la historia. Entonces eso está pasando. Por eso cuando planteamos bajar los contratos de 3 años, 2 años, es sobre esta base que antes ya nos costaba hacer contratos por 2 años. Y seguimos ahora con 3, imagínate tomando el contexto del último tiempo, el contexto de incertidumbre, las expectativas inflacionarias. Un año en Argentina equivale a muchos más años en otros países. Entonces nos genera ese desequilibrio también que hoy nos cuesta. Hoy necesitamos tener
muchos, miles y miles de contratos de 2 años, porque tenemos un montón de familias con necesidad, un montón de familias que no saben si le van a renovar, un montón de inquilinos buscando un nuevo hogar. Entonces necesitamos miles de contratos de 2 años y no un puñado de contratos de 3. Ahora te pregunto, con esta ley que no termina siendo beneficiosa para nadie, ¿qué va a pasar? Acá la gente va a terminar alquilando fuera del reglamento, fuera de la ley. ¿Se puede alquilar en la práctica fuera de la ley? ¿No se va a un escribano? ¿Celebrás un contrato privado con alguien y decís, vos tenés algo para alquilar y decís, mira, Petete, te lo alquilo por 1 año y te lo voy a actualizar? ¿Vos estás de acuerdo así? ¿Te la bancás así? Sí. Vamos, hacemos un contrato privado, lo rubrico en escribano. ¿Eso tiene valor? O yo después como inquilino puedo decir, no, está la ley de alquileres y acá... Esto es como un matrimonio. Los primeros meses está todo bien, ante un conflicto o una polémica que haya, no estar amparado por la ley, entonces genera una situación conflictiva para ambas partes. Entonces la seguridad jurídica se pierde para ambas partes. Ahora es una realidad que esto está generando e impulsando que cada vez sea más grande el mercado informal. Las inmobiliarias, Jorge, nos estamos quedando sin stock. Hoy los propietarios están sacando los inmuebles, no lo quieren crear por otra vez de inmobiliaria, o pues lo venden por su cuenta, o también empieza a haber un recomodo entre familiares, amigos, conocidos. Está habiendo muchos acuerdos entre propietario e inquilino directo. Muchos se está dando. Nosotros en la inmobiliaria, hoy lo decían en una nota radial, hoy somos como una gomería sin cubiertas, no tenemos cubiertas para ofrecer. Entonces cuando escucho que hablan de la especulación inmobiliaria, que a las inmobiliarias les conviene estos valores altos, las inmobiliarias no estamos teniendo actividad, ¿cómo nos va a convenir una situación sin actividad? Claro. Pero es importante esto porque muchos de los títulos son las inmobiliarias, la especulación del sector inmobiliario. Nosotros como intermediarios lo que tenemos la responsabilidad de tratar de entender, vuelvo para atrás, de no discutir si está bien que el Estado intervenga, regule o no, pero sí tenemos la responsabilidad de, ante una regulación e intervención, tener el análisis técnico para entender cómo va a impactar. Eso nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos contacto constantemente con propietarios y con inquilinos. Hasta que no generemos una oferta sana, Jorge, no vamos a resolver esta situación, no la vamos a resolver, no va a haber opciones. Por eso esto es lo que digo de miles de contratos de 2 años y no 10 contratos de 3, porque no vamos a resolver nada con 10 contratos de 3. Mira, te voy a mostrar, Jorge, estaba escuchando a un economista que lo nombro, González Rouco, que es un economista especializado en materia de vivienda, hablando de esta modificación, esta reforma de ley para transmitirle y explicarle a la audiencia. El propietario con esta reforma utilizando, porque más allá que se bajó el índice de actualización, la periodicidad de la actualización 6 meses, con este índice de casa propia, un índice social utilizado por un crédito Procrear, genera la misma situación de pérdida de valor que tenía un propietario con el contrato, con la ley actual, que es indiscutido, que destrozó el mercado, es indiscutido, que generó una falta de oferta histórica, más de un 40% menos de propiedades de inmuebles para alquilar. Y en ese análisis que hace este economista muestra que en un análisis de un contrato de 3 años, ya sea con el ICL, que era el del Banco Central, a 1 año de actualización, que era algo ilógico, también era indiscutido que actualizara 12 meses en Argentina en esta situación, en este contexto inflacionario, era algo absurdo, muestra que el propietario en el plazo de los 3 años pierde 9 meses de valor de alquiler. Tomando la inflación de estos 3 años que pasaron ahora. Yendo a una expectativa inflacionaria mayor para adelante, esta pérdida de 9 meses va a ser más grande. Entonces esto nos genera 2 cosas. Nos genera principalmente, y vuelvo, soy medio monotemático en esto porque es el principal problema, nos genera esta falta de oferta. Esa falta de oferta genera que lo poquito que puede llegar a haber en alquiler arranca con una presión locativa del valor inicial muy alto, por 2 razones. Primero, porque al no haber oferta sabe la persona que lo ponga que lo puede llegar a alquilar, a valores absurdos, también muy impagables para el bolsillo de cualquier laburante. Y la segunda, más allá del valor, el problema que puede tener ese alquiler, que es la actualización, el valor inicial, el peso del valor inicial comparado con la inflación. Porque ese valor inicial termina estando muy por arriba de la inflación. Que eso es lo que, por ahí cuando hablamos de un dato empírico de por qué esta ley no funcionó, un dato empírico que muestra por qué no funcionó, es en los 3 años anteriores a la ley, los alquileres, Jorge, iban por debajo de la inflación y no había retiro de inmuebles. Pero iban por debajo de la inflación. Uno hacía actualizaciones cada X tiempo y terminaba por la inflación quedando por debajo, pero sin embargo no generaba un retiro de inmuebles. Porque las reglas eran más claras, eran más lógicas.
Cuando empezó a implementarse esta ley actual, la 27.551, y ahora esta reforma que sigue dando el mismo resultado, nos genera que los alquileres, al tener tanta presión el valor inicial, que los valores de los nuevos inmuebles, que es el principal problema que está viendo hoy, el que sale a buscar un nuevo inmueble, estén muy por arriba de la inflación, y aparte con un retiro histórico de propiedades. Entonces es un dato que no se puede discutir de la situación actual en que nos encontramos. Bueno. Después, Jorge, te sumo algo más sobre el tema del debate, sí. también que algo que al sector nos dolió y mucho. El debate, que era un debate técnico, porque fuimos al Senado, se presentaron informes, se presentaron números, todas las asociaciones del país. Un debate que tenía que ser un debate técnico se convirtió en un debate ideológico. Nos cuesta mucho poder trabajar en cuestiones técnicas para resolver resultados futuros. Por eso cuando digo que estuvo afectada esta reforma por la víspera electoral, pues se define una reforma pensando en votos, pensando en el corto plazo, pero a largo plazo nos va a pasar lo mismo. Es importante que los políticos que impulsaron esto, los legisladores, sepan y sean responsables de los resultados futuros, porque me hago cargo de lo que digo. Estoy convencido de que con estos números y viendo esta lógica, no hace falta ser un genio ni ser de la NASA, viendo la lógica de las modificaciones que hubo, estoy seguro que no va a generar una estabilización en la situación. Y otra cuestión decepcionante es que el proyecto que fue de diputados por un partido y fue a senadores, salió diputado, fue senador y volvió diputado, Jorge, no se lograron poner de acuerdo en uno solo de los puntos más importantes. No se pudieron poner de acuerdo. Estos Boca River son los que terminan afectando a todos. Entonces, así como en su momento, cuando largó la ley actual, le dijimos en ese momento, estaba Cambiemos, que era el gobierno cuando se impulsó la ley actual, le dijimos que era un error, y hoy se vieron los resultados del error, hoy nos toca decirle al oficialismo que las modificaciones que tuvieron es un error. Y nos hacemos cargo de lo que decimos, y esperemos que sean cargo también de ver después los resultados futuros y no terminan mejorándole la vida a las personas. Qué complejo todo. Bueno, la última, Lucas. Sí. Alquilar es imposible, ustedes no tienen que ofrecer, no se consiguen casas y departamentos para alquilar. ¿Qué pasa con la venta de departamentos? ¿Se está moviendo? ¿Eso está dinamizado? Hay gente, no sé, la gente del campo invierte en ladrillo, compra. ¿Quiénes son los compradores hoy? Está muy relacionado con esto, los dos temas van de la mano. Cuando uno ve los números del último año, tenemos registro en la Cámara, acá vamos a hablar de Córdoba, no a nivel país, porque Córdoba tenemos el registro, vemos que el 80% de las ventas que se hicieron este último año fueron ventas de personas físicas, o sea, los vendedores fueron personas físicas o particulares. ¿Qué llamamos esto nosotros? No a la desarrollista, sino al médico que tiene un inmueble y dijo, lo quiero vender, y lo puso a la venta. O sea, el 80% de las propiedades que se hicieron a la venta fueron de estas personas que se sacaron sus inmuebles, lo pusieron a la venta y lo lograron vender. Y el 84% de los compradores fueron consumidores finales. ¿Qué quiere decir esto? Están saliendo los particulares del mercado y están entrando consumidores finales. Nos desapareció, Jorge, el inversor que compra un inmueble pensando en una renta permanente, nos desapareció. Entonces acá es donde, si el gobierno, el Estado interviene o regula, seamos inteligentes cómo regular. Entendamos quién es la oferta del otro lado, porque la oferta que tenemos en Argentina, el 80% son pequeños tenedores de inmuebles, son particulares, son ahorristas. No tenemos las mega empresas como en otros países. Alemania tiene un 15% de oferta que es del gobierno, vivienda social. Acá no tenemos vivienda social, otro problema tiene el gobierno, porque pareciera que siempre el conflicto, la confrontación es entre propietario e inquilino, pero el responsable final es el gobierno. No tenemos vivienda social si no tiene poder de fuego. Te sumo que no tenemos crédito hipotecario. Necesitamos un 18% y el año pasado fue un 0,5% de crédito hipotecario en Argentina. O sea, fíjate la diferencia y el gap que tenemos para lograr equilibrar la situación. Entonces, lo que te decía en Alemania, el 15% del gobierno, un 15% de un sistema de cooperativas, que lo estuvimos estudiando en la Cámara para trabajarlo, estamos en estudio, pero un sistema de cooperativas donde vos nunca no terminás de comprar la casa, no es que la compras, pero tenés un alquiler subsidiado por estar dentro de esa cooperativa. Y el 70%, Jorge, de ese 70%, el 90% es de empresa, es de mega empresas que tienen 100.000 unidades, tienen edificios completos. Entonces es muy distinto el mercado. Hay que entender que acá cuando el gobierno regula, el Estado regula, son pequeños particulares, pequeños barristas. Y lo que nos está pasando hoy, muchos de esos, y esto te puedo hacer un caso, cualquiera que entre a internet y empiece a googlear y ponga Asunción, Montevideo, cualquier país de la periferia, no estoy hablando ni de Estados Unidos ni de Europa, digamos. De la región. Cualquiera va a ver que
cada 15 días, 10 días, hay alguna reunión informativa en algún hotel, en el Neper, en cualquier hotel, en cualquier lugar, información informativa, y invierte en Asunción, invierte en Brasil, invierte... O sea, el tipo que tiene un mango, tiene plata acá, va y la pone en Uruguay, en Paraguay. Claro, ¿y sabe lo que nos duele? Que nos vienen de allá a venderle a nuestros ahorristas, a nuestros inversores acá, se van para afuera y terminan siendo parte de la solución habitacional en otros mercados en vez de ser parte de la solución habitacional acá. Lo estamos echando. Ojalá algún día se pueda invertir eso y seamos nosotros, y esto hablo como cordobés, que ojalá algún día podamos salir nosotros a hacer un viaje a Paraguay, Uruguay, a buscar inversores que inviertan acá. Claro. Pero estamos muy lejos de eso. Es totalmente a la inversa lo que nos está pasando hoy en el mercado inmobiliario. Lucas, gracias. Un gusto como siempre.